queridos hermanos y amigos que nos escuchan por estos medios. Estoy aquí nuevamente dándole gracias al Señor por la nueva oportunidad que nos da o que me da, más bien dicho, de estar en este lugar para poder llevar una palabra de bendición a cada hogar, a cada vida, y que por medio de esta palabra podamos ver las situaciones tanto espirituales como físicas que se dan a veces en los hogares, en cada uno de nosotros. En esta mañana estoy agradecida con Dios, con mis hermanos, y por la oportunidad que tengo de estar aquí en este lugar, y agradecida con los que nos escuchan, que nos ven por medio de YouTube. Es una bendición, es un gozo poder compartir la palabra. Y en esta mañana vamos a hacer una pequeña oración para poder llevar la palabra de verdad. Gracias, Señor Jesús. Gracias por esta maravillosa mañana. Gracias, Señor, por todos aquellos que nos escuchan, por todos aquellos que nos visitan, por todos aquellos, Señor, que están ansiosos de tu palabra y que llaman para preguntar, para saber, para conocer de tu palabra. Bendice a cada uno de ellos, bendice también, Señor, a cada uno de aquellos que todavía no nos han escuchado y que en cualquier momento podrán escucharnos por medio de este canal de YouTube. Te bendecimos, Señor. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. En esta mañana voy a hablar acerca de algunas batallas. Ustedes saben que todos tenemos batallas. Hay batallas espirituales que se dan en las noches y también de día, no solo de noche, pero comúnmente se dan en las noches. Pero también hay batallas que pelear, no solamente espirituales, batallas de clase espiritual, sino que también hay batallas que son tipo humano, literales, personales. Entonces vamos a hablar de esas batallas que están escritas en la Biblia, y esas batallas comúnmente se dan después de la medianoche. Hay batallas de parte de la luz y hay batallas de parte de las tinieblas. También hay unas batallas literales que tenemos que pelear, y en ocasiones espirituales y físicas. Si usted se da cuenta, estoy hablando de 3 clases de batallas: literales, espirituales y físicas. Y tenemos ejemplos conforme a la palabra, que vamos a tocar algunas de ellas en esta mañana, para que podamos conocer por medio de la palabra. Aunque batallas hay muchas, vamos a tocar algunas nada más por el tiempo, pero muy interesante. Vamos a ver en Génesis 32:22, el que tenga su Biblia a mano, el que apunta y después escudriña, para que veamos conforme a la palabra y podamos escudriñar juntos. En Génesis 32:22, la palabra dice de esta manera: y levantándose en la noche, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y los hizo cruzar el desierto de Jacob. Y los tomó, los hizo cruzar el torrente e hizo cruzar todo lo que tenía. Habiéndose quedado Jacob solo, un varón luchó con él hasta rayar el alba. Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de Jacob, de una pelea, de una lucha que Jacob tuvo en ese momento. Y lo interesante de esto es que él pasó a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía. Porque las batallas, tanto físicas, espirituales y literales, nosotros las tenemos que pelear solos. Porque nadie va a venir a ayudarnos a pelear las batallas. Porque aún hay batallas que están en nuestras mentes. Y las batallas de la mente
por supuesto, obvio que nosotros tenemos que pelearlas solos. Pero también las batallas espirituales tenemos que pelearlas solas. Las batallas también literales son batallas que tenemos que aprender a pelearlas solos. Una de las formas como las peleamos es en oración. En ocasiones hay batallas literales que pedimos la ayuda de Dios, pedimos a los hermanos de la congregación que nos lleven en oración, pero el que más está interesado en pelear esas batallas y en donde Dios va a comenzar a trabajar y a obrar es en uno mismo. Nosotros tenemos que aprender a pelear las batallas con la palabra y con la oración. Porque hay batallas fuertes, hay batallas no tan fuertes, pero no dejan de ser batallas. Pero para obtener una victoria hay que ser ferviente, no hay que quitar el dedo del renglón, la mano del arado, sino que perseverar y estar firmes en saber de que esas batallas las vamos a ganar por el poder de la palabra. Porque la palabra de Dios tiene poder y es eficaz. Mientras nosotros nos sujetamos y obedecemos y doblegamos nuestro corazón a Dios y le dejamos a Dios que nos ayude a pelear las batallas, porque el que nunca ha perdido ninguna batalla es Dios. Mientras nosotros pedimos auxilio a Dios, mientras Dios en su misericordia nos ayuda a pelear las batallas, a ganar esa batalla, nosotros tenemos que ser obedientes y fieles. Pero nadie puede pelear una batalla y no puede ir al frente a pelear una batalla si no tiene obediencia, si no es sujeto a sus liderazgos o a Dios sobre todas las cosas. Porque esto no se trata de pelear las batallas con la ayuda de hombre alguno, sino con Dios. Porque a veces nos sometemos al hombre, a los ministros, o a los ancianos, o a aquel que reconocemos como nuestro líder, pero no nos sometemos a Dios, que es lo más importante. Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Muchos puedo tener alrededor, y muchos pueden decirme, hermana, estoy con usted, o hermano, estoy con usted, o hermano, vamos a orar por usted. Y gloria a Dios, las oraciones del justo valen mucho. Pero tiene que ser una intimidad con Dios, algo directamente con Dios, en donde Dios y yo somos los que dialogamos. Y yo le expongo a mi Dios mis batallas, mis necesidades, sean literales o espirituales. Y el que me va a ayudar es Dios sobre todas las cosas, porque Él tiene que ser prioridad en nuestras vidas. Y este hombre, Jacob, dice que peleó. En el 22 dice, en el 24, habiéndose quedado Jacob solo, un varón luchó con él hasta rayar el alba, o sea que hasta el amanecer. Eso quiere decir de que peleó toda la noche, o por lo menos toda la medianoche después de las 12. Al ver que no había prevalecido sobre Jacob, tocó la coyuntura de su muslo y dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Luego le dijo, ¿por qué ya raya el alba? Pero Jacob respondió, si no me bendices, no te dejaré ir. Enseguida el varón le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. En el diálogo que hay con Dios para pelear las batallas, también hay preguntas, pero también hay respuestas. Usted tiene que saber cuándo Dios le da la respuesta a la victoria, cuándo Dios le da la respuesta a que usted está listo, cuándo Dios le dice hasta aquí. Porque llegó un momento que el ángel de Jehová le dice, tengo que dejarte, déjame ir, dicen otras versiones,
porque el alba ya ha llegado, estaba por amanecer. Eso es un misterio en el cual el ángel estaba peleando con él, pero no pueden pelear en las batallas en el día. Hay batallas, cada cosa tiene su tiempo y su lugar. Eso no quiere decir que no hay batallas en el día, sí hay. Pero las batallas de las noches, de las madrugadas, la Biblia habla acerca de los madrugadores. Entonces, en ese tiempo es cuando hay más batallas. Muchos tenemos batallas en los sueños. Y muchos tenemos batallas literales. Y muchos de nosotros como hijos de Dios, a veces estamos bien dormidos y de repente algo o por alguna razón usted se despierta y no puede conciliar el sueño. A veces cuando Dios quiere que usted en ese momento, en ese tiempo, usted doble sus rodillas y tenga esa comunicación con Dios. Porque Dios quiere bendecirnos. La oración de la madrugada es la mejor oración. Pero en esa oración también hay estorbos espirituales, déjeme decirle. Llega un momento de un estorbo espiritual que usted siente que no fluye, que usted siente que como que se siente lejos de Dios, que Dios no lo escucha. Pero en esas oraciones de la madrugada en donde Dios quiere tener una relación contigo, una intimidad contigo, también hay espíritus de las tinieblas que quieren interponerse a que tú o yo no tengamos esa comunicación con Dios en ese momento. Las batallas espirituales en las madrugadas son las más fuertes. Las literales de medias noches son fuertes. En el día se ve más poco, con menos fuerza, pero sí hay. Este hombre luchó con este ángel que no lo quería dejar ir hasta ser bendecido. Las bendiciones hay que pelearlas. Las bendiciones de parte de Dios hay que pelearlas. Porque hay luchas espirituales de parte de la luz, como dije al principio, pero también hay luchas espirituales de parte de las tinieblas. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que pedirle a Dios un espíritu de discernimiento para usted saber con qué está luchando. Si está esa pelea, esa lucha es de parte de la luz o de parte de las tinieblas. Porque este hombre sabía que esa pelea, esa lucha era de parte de Dios. Por eso él no lo quería dejar ir hasta recibir la bendición. Porque él había sentido en su corazón que la bendición de Dios todavía no la tenía y que el ángel se iba a ir y no se quería quedar vacío. Quería esa llenura de parte de Dios. Quería que Dios hiciera algo en su vida. ¿Por qué? Porque él conocía su condición, él sabía quién era él y él sabía que Dios podía transformar su vida de una forma sobrenatural. Él sabía que Dios podía hacer un cambio genuino y que él ya no iba a ser el mismo. Porque si usted se da cuenta, Jacob, muchos decimos que Jacob es un usurpador, pero lo decimos por la forma de cómo él engañó a su hermano Esaú para recibir la bendición de su padre. Ya había recibido una bendición de su padre, pero a él no le bastaba con eso, no le bastaba recibir la bendición de su padre, literal, que es algo humano, algo de la tierra. Él necesitaba en su corazón otra bendición, y él sabía que al pelear esa bendición con este ángel la iba a recibir, porque él quería transformar la bendición que le dio el Padre. No transformó en su corazón, no hizo un cambio en su vida, pero él sabía que si Dios, él peleaba esa bendición, él iba a ser diferente, que él iba a ser otro hombre, que iba a recibir una transformación. Y eso es lo que todo hombre desea en la tierra, tener una transformación de vida, un cambio, y eso solo Dios lo puede hacer. Solo Dios que está en los cielos, en la tierra, en todo lugar lo puede hacer, porque es el único que conoce el corazón del hombre, sus anhelos y sus deseos, sus faltas. El único.
porque hay una intimidad con Dios en donde Dios pone en balanza y ve la necesidad del hombre. Y en este caso, Él le dice, no te dejaré ir hasta que no me bendigas. Fue necesario de que el varón de Dios le fuera rasgado su muslo para poderlo tranquilizar, calmarlo un poco, porque por lo que se ve fue una pelea bien fuerte, en donde Jacob no se dio por vencido y no estaba dispuesto a dejarlo ir hasta no poder recibir esa bendición. Pero entonces el ángel, después que le rasga el muslo, le dice, ¿cuál es tu nombre? A usted y a mí ya nos preguntaron cuál es nuestro nombre, porque la palabra nos hace saber de que nosotros, nuestro nombre, tenemos otro nombre, no es el nombre físico de aquí en la tierra con el que Dios nos conoce. Todos estamos escritos en el libro de la vida, pero no conocemos nuestro nombre espiritualmente, pero sí conocemos nuestro nombre físicamente. Y si Dios me pregunta a mí, ¿cómo es tu nombre? Yo le voy a decir, yo me llamo Fulana de Tal, como fue en este caso. Él le preguntó su nombre y él le dijo, me llamo Jacob. Estaba siendo él honesto. Y Jacob significa usurpador. Entonces, mentiroso. Entonces él estaba diciendo, necesito que mi nombre sea cambiado o que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Porque cuando Dios nos llame, nos va a llamar por el nombre que Él nos tiene escritos en el libro de la vida. Entonces viene el ángel y le dice que le va a cambiar el nombre. En el 28 le dice, entonces el varón le dijo, ya no se llamará tu nombre Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte ante un ángel y ante un varón y has prevalecido. Eso es lo que Jacob esperaba. Eso era lo que Jacob esperaba, porque su nombre tenía un derivado de cosas no agradables a Dios, por lo que él había hecho. Pero por lo que él había hecho, él sabía que necesitaba una transformación. Necesitaba no solamente un cambio de cómo él hacer o decir las cosas, sino un cambio interno y externo, en totalidad, al extremo de cambiarle el nombre. Por eso es que a nosotros, en lo literal nos llaman por nuestro nombre, pero en lo espiritual, en el libro de la vida, tenemos nuestro verdadero nombre en el cual Jesucristo nos reconoce. Es necesario esos cambios. Pero ustedes pueden ver en esta historia que estoy hablando de Jacob, esta fue una batalla de parte de la luz para obtener una bendición. Como decía, las bendiciones se pelean. No importa que tenga el Señor que rasgarnos el muslo como le pasó a Jacob, porque la misma palabra dice que Él es el alfarero, y si es necesario que el Señor nos deshaga como a barro, como a vasijas. Gracias, Señor Jesús, por esta mañana maravillosa. Te doy gracias por la oportunidad que me das nuevamente de estar en este lugar. Queremos, Señor, en esta mañana bendecir tu nombre, exaltar tu nombre, y que esta palabra, Señor Jesús, llegue, Señor, a cada corazón, que puedan ser edificados, y que puedan, Señor Jesús, por medio de tu palabra, ver lo que tú quieres que vean y oigan. Abre los oídos, abre el entendimiento, y abre, Señor, los ojos del alma, del corazón, para poder ver, Señor, lo que está en tu palabra. Porque tu palabra habla, Señor, a sus corazones, que sea una palabra, Señor, que llegue y que pueda dar frutos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Te doy gracias, Señor. Gracias. Amén. Aleluya. Gracias, nuevamente estoy acá, dándole gracias al Señor por esta nueva oportunidad y por todos aquellos que nos escuchan por estos medios. Queremos bendecir en esta mañana por medio de la palabra de Dios, llegar a cada corazón, a cada vida, a cada hogar, para que sean abiertos nuestros ojos
sean abiertos nuestro entendimiento. Estamos ubicados en el 565 de la Dyer Avenue, en Cranston. Gracias al Señor. Ahora este tema que voy a hablar acerca de las batallas espirituales que se dan en las madrugadas entre las 12 de la noche hasta el amanecer. Esas batallas hay que pelearlas. Hay muchas batallas. Voy a hablar de algunas clases de batallas. Hay batallas espirituales, una de la parte de la luz y otra batalla espiritual de parte de las tinieblas. Y también hay unas batallas literales que tenemos que pelear, y en ocasiones son espirituales y en ocasiones son físicas. Y vamos a hablar por medio de la palabra y vamos a ver algunos ejemplos en donde Dios nos habla para que podamos nosotros entender cómo Dios trabaja en la vida del hombre, o cómo nosotros como hombres dejamos que Dios trabaje en nuestras vidas, porque Dios siempre quiere trabajar en nuestras vidas si nosotros nos disponemos, si nosotros abrimos nuestro corazón, si nosotros estamos dispuestos, porque todos tenemos batallas, tanto gente que conoce de Dios, temerosa de Dios, como también los que no tienen temor de Dios, pero que ellos pueden ver las luchas, pueden ver las batallas, pero lo ven como algo común y corriente. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que saber cuando las batallas espirituales son de parte de la luz y cuando las batallas espirituales son de parte de las tinieblas. ¿Cómo vamos a saber nosotros eso? Conforme nosotros nos sometamos a Dios, conforme nosotros busquemos de Dios, conforme nosotros tengamos intimidad con Dios. Porque mientras usted y yo tenemos intimidad con Dios, tenemos la habilidad de poder abrir nuestra boca y hablar con Dios y decirle: Señor, dame un espíritu de entendimiento, dame un espíritu de discernimiento. Con un espíritu de discernimiento para poder nosotros visualizar y ver y darnos cuenta cuando las batallas son espirituales de parte de la luz y cuando las batallas son de parte de las tinieblas. Porque si nosotros desconocemos cuáles son las batallas, puede ser de que Dios nos quiera hablar por medio de algo y nosotros lo vamos a reprender si no sabemos que es Dios que nos está hablando. O puede ser que sea de parte de las tinieblas y nosotros pensemos que es Dios el que nos está hablando. Entonces suele suceder que hay una confusión, pero el Espíritu de Dios nos habla y nos dice que el que está en el Espíritu y está en la luz no tiene confusión. Pero para estar en la luz y no tener confusión tenemos que estar en comunicación con Dios, literalmente, personalmente, un diálogo en donde Dios nos va a instruir y Dios nos va a educar y nos va a guiar por el camino de la luz. Y de esa forma el Señor nos da un espíritu de discernimiento para nosotros poder visualizar y poder darnos cuenta cuando Dios nos está hablando y cuando no es Dios. Entonces tenemos batallas que pelear. Hay batallas espirituales de la luz que tenemos que pelearlas porque hay que pelear nuestra bendición. Porque las bendiciones están en pelear, hay que ganar esas batallas. Porque ahí es donde está la bendición. Cuando llegan las batallas de la oscuridad, del lado de las tinieblas, nosotros tenemos que estar firmes y también tenemos que tener en nosotros esa llenura y ese discernimiento y saber que esa es una batalla de las tinieblas y saber a quién acudir. ¿Y a quién vamos a acudir? A Dios. Porque las batallas de las tinieblas no podemos confrontarlas solos. No las vamos a ganar solos. Porque Dios tiene que ir con nosotros, tiene que estar al frente de nosotros. La palabra dice de que Dios no ha perdido ninguna batalla.
Él es el que nos da la habilidad, nos da la fuerza, nos da la fortaleza para poder liderar en ese momento y poder saber qué hacer en ese momento. Nos ha dado el Señor Jesús que nosotros tenemos que vestirnos con la coraza, con el casco, con el yelmo. La armadura de Dios está aquí en la palabra, no está escrita solo por estar escrita. Está escrita para que nosotros echemos manos y nos vistamos de esa armadura. Porque no hay soldado que pueda ir a pelear la batalla sin una armadura. No hay un soldado que lo van a tirar a una batalla sin tener que llevar con qué defenderse y sin haberlo adiestrado. Lo adiestran para la batalla y el Señor nos adiestra a nosotros para la batalla y nos da las herramientas necesarias. Nos da la armadura. Un soldado no puede ir a una batalla sin tener con qué defenderse porque va directamente a la muerte. Y tampoco va a ir a decirle a su hermano que le preste para él poderse defender. Eso es lo que la mayoría de nosotros como cristianos a veces hacemos. Las batallas nos llegan a nuestra vida y nos vemos aturdidos y no sabemos qué hacer en ese momento. ¿Qué hacemos? Corremos al teléfono, le llamamos al pastor, al hermano, al fulano, mengano, oren por mí, estoy pasando esta situación. Y es bueno la congregación que ore unos por los otros, dice, incluso está escrito en la palabra. Es bueno que oremos unos por los otros. Pero las batallas son personales. Tú tienes que pelear tu batalla, yo tengo que pelear mis batallas. Sean del lado de la luz o sean del lado de las tinieblas. Del lado de la luz no tengo problema porque lo que yo sé es que el lado de la luz es una bendición. Es porque Dios quiere darme algo, es porque Dios quiere bendecirme, es porque Dios quiere hablarme, es porque Dios quiere hacerme ver cosas que yo no puedo ver. Es porque Dios me quiere mostrar lo que Él quiere. Pero cuando son del lado de las tinieblas, es diferente el asunto. Tenemos que estar firmes y tenemos que estar bien metidos con Dios. Tener esa intimidad con Dios y estar llenos y fortalecidos para pelear esa batalla. Y una de las herramientas que también Dios nos da para pelear la batalla es nuestra boca. Porque nuestras palabras tienen poder. Jesús como hombre fue tentado. Y Él peleó su batalla con la palabra. Satanás le decía una cosa y Él le respondía con palabra. Y se defendía. Eso es un ejemplo que nos deja el Señor Jesús ahí. Porque el poder de la palabra es con el poder de la palabra. Porque la palabra tiene poder, valga la redundancia. Entonces nosotros tenemos que usar nuestros labios. Nosotros tenemos que saber cuándo hablar para bendición. Cuándo hablar y saber que eso que está ahí o lo que viene o lo que nos dijeron no es de parte de Dios. Porque no podemos reprender a todo. Porque si nosotros no tenemos el espíritu de discernimiento y no sabemos que es Dios que nos está hablando, vamos a reprender. Y no debería ser así. Tenemos que tener la cautela, tenemos que tener un espíritu de discernimiento, tenemos que tener también un espíritu de conocimiento y conocer la palabra de Dios. No leerla, escudriñarla. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que escudriñar porque nos parece que ahí está la vida eterna. Al escudriñarla encontramos tesoros que Dios tiene ahí escondidos para fortalecernos, para llenarnos. Y tenemos que hacer esas cosas. Las batallas espirituales se dan después de las 12, como dije. Hasta las ocasiones pasamos por esas circunstancias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos a cuentas con Dios. Buscar de Dios. Pero recuerde que cualquiera de estas otras circunstancias que nos abaten,
No nos olvidemos que Dios está siempre dispuesto para ayudarnos. Ahí cuando tenemos que nosotros doblar rodillas, clamar al Dios del cielo y de la tierra y de todo lugar, que nos auxilie. Dios siempre habla a tiempo y aún fuera de tiempo. Dios siempre está ahí, en momentos difíciles, en momentos de paz. Porque Dios no tiene cambio de variación. Dios no deja de ser Dios porque tú tengas o no tengas problemas, o porque tengas o no tengas batallas. Dios no deja de ser Dios. Pero siempre está dispuesto para sus hijos. Cuando nosotros clamamos y le pedimos su auxilio en los momentos difíciles. Pero tenemos que aprender que cuando Dios nos habla, porque también hay otros que también hablan. Dios nos habla para instruirnos, para apartarnos del mal, para guiarnos por la luz, para que no nos desviemos. Nos educa. Vamos a ver en Job ahí mismo, Job 33. Necesitamos la instrucción de Dios. Necesitamos dejarnos ser guiados por Él. En Job 33, el capítulo 14, el 15 y capítulo 33, versículo 14, versículo 15 y 16. Dice, porque Dios habla una vez y no añade la segunda. A Él se le comprende por medio de los labios, la comunicación, la intimidad. Por medio de los labios, en sueño, Dios nos habla en el sueño. Estamos dormidos y Dios nos habla. Posiblemente te despierte para que tengas esa comunión de labios con Él. Posiblemente que Dios te dé un sueño donde te muestre cosas y tú lo vas a poder entender. Porque Dios mismo va a permitir que tú entiendas el sueño. ¿Qué es lo que Dios te está hablando? Y Él no responde a ninguna de tus palabras. Porque Dios habla una vez y no añade la segunda. A Él no se le comprende por medio de labios, en sueños, en visiones nocturnas. Cuando cae el sueño sobre el hombre, en el profundo sueño sobre el lecho. Entonces dice, Él revela al oído del hombre la sabiduría. No, Él revela a los hombres, los abatirá su rebelión. Porque Él es el que conoce todas las cosas. ¿Dónde más le habla Dios al hombre? En los sueños. Al oído, dice. Te revela. Si hay rebelión en ti, si estás abatido, Dios nos habla. Y no lo vamos a entender por los labios de Él porque no se los vemos. Porque dice que Él no se comprende por medio de labios cuando Él nos habla, pero sí podemos entenderlo por medio de un sueño, en una visión nocturna. Esas son a medianoche o en la madrugada, cuando cae el sueño sobre el hombre y en el profundo sueño sobre el lecho, cuando estamos dormidos. Porque la misma Biblia, la misma palabra dice que mientras nosotros dormimos, Dios vela por nosotros. Pero ahí Dios nos habla. Por eso es que a veces tenemos sueños y a veces no los entendemos. Pídele a Dios que te muestre, que te enseñe cómo entender ese sueño, si es un sueño de parte de Dios. Eso tenemos que conocerlo y entenderlo, porque la palabra es eficaz y verdadera. Y aquí dice que te habla por sueños, te revela en el lecho donde tú duermes. Te habla al oído. Yo no sé tú, pero yo he escuchado a algunas personas que dicen,
Yo tuve un sueño, no me recuerdo qué fue, pero sí me acuerdo que oí. Y me dijo esto, esto y esto y esto. Pero no vi al personaje, no vi a nadie, no vi el lugar, pero oí la voz. Entonces tenemos que entender si es Dios el que nos está hablando en ese sueño. En el sueño nocturno, porque también hay otro lado de las tinieblas que hablan. Y tenemos que tener mucho cuidado en eso. Vamos a ver otro ejemplo. Esta batalla que se ve acá de Job, que acabamos de leer, es una batalla literal que se lleva a cabo a veces de parte de la luz y a veces de parte de las tinieblas. Génesis 19. Vamos a leer el 4. Dice, 19, versículo 4 de Génesis. Pero antes de que se acostaran los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, el pueblo entero, desde los jóvenes hasta los más viejos, rodearon la casa. Fíjese, póngale atención a ese versículo. Pero antes de que se acostaran los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, el pueblo entero, desde los jóvenes hasta los viejos, rodearon la casa. ¿Cuándo pasó? Antes de que se acostaran. Eso quiere decir que estamos a medianoche. Que estaban a medianoche. Y ellos estaban en vela. ¿Por qué? Porque es la hora propicia de la medianoche para en adelante, en donde se levantan espíritus inmundos a atormentar mentes, a usar cuerpos para hacer el mal. La Biblia dice que nosotros no somos de las tinieblas para andar en la oscuridad, sino somos de la luz. Pero los que andan en la oscuridad son de las tinieblas. Está hablando de las noches, de las madrugadas, donde se mueven los espíritus de lujuria después de la noche. Todo lo de la noche, que usted ve todo lo que se mueve en la noche, espíritus de lujuria que andan despiertos para perversión. Se mueve el libertinaje, se mueven los espíritus de libertinaje en ese momento, los espíritus sodomistas, que fue lo que pasó aquí. A esa hora llegaron a la casa y rodearon la casa. Cubre tu casa con la sangre de Cristo. Ora antes de acostarte. Ora, bendice tu casa. Bendice los dinteles de tu casa, tus puertas. Bendice tus ventanas. Pide al Señor Jesús que cubra. Que aunque anden afuera y rodeen, no van a poder entrar. Esos espíritus de libertinaje se mueven en las noches. Y todas esas son batallas que pelear. Mayormente, si nosotros tenemos familia que no conocen de Dios y que sabemos que se mueven de esa forma, que a veces no saben ni a qué hora regresó fulanito, menganito, el hijo, la sobrina, el tío, en fin. Saben que salió de noche, que eran las 6 o que eran las 9 de la noche, pero no, a veces no saben ni a qué hora regresan. Y a veces hasta otro día, y a veces están a la madrugada. Hay que pelear esas batallas. Vamos a leer el 9. 19:9. Dice, pero ellos exclamaron, hazte a un lado, y le dijeron además, este vino a habitar con nosotros, y aquí que
que nosotros queremos hacer juicio ahora a ti, te trataremos peor que a ellos. Pero Lot contendió fuertemente con los hombres, quienes se acercaron para romper la puerta, y los varones que estaban con él extendieron sus manos, introdujeron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. ¿Qué querían estos hombres? Por eso yo decía que son espíritus de lujuria, de perversión, de libertinaje. Ellos lo que querían es que los dos personajes que tenía Lot en su casa, que eran unos ángeles. Por eso incluso la Biblia dice que a veces nosotros le damos hospedaje y no sabemos que esas personas que eran ahí son ángeles. Lot les dio posada a estos dos hombres y eran dos ángeles. ¿Quiénes eran esos ángeles? Esos ángeles eran los que llegaron para poder sacar a Lot y su familia, porque Dios iba a destruir la tierra. ¿Por qué? Porque el libertinaje, la perversión, el sodomismo, todo eso, ya Dios estaba cansado y iba a descender el fuego del cielo. Pero Dios sabía que ahí estaba Lot, que dice que era un hombre temeroso de Dios, pero estaba en un lugar inadecuado. Como dicen por ahí, tal vez estaba en el lugar y en el momento adecuado, en el lugar inadecuado. Estaba viviendo en un lugar donde Dios iba a destruir esa tierra por toda la maldad que había ahí. Recuerda que cuando Lot se separó de Abraham, él escogió ese lugar, fue poniendo sus campañas, sus tiendas de campaña, hasta que llegó a ese lugar. Entonces, cuando Lot estaba en ese lugar, Dios iba a destruir ese lugar. Pero ¿qué hizo Dios? Primero fue de Abraham, habló con Abraham y le dijo, voy a destruir esa tierra. Primero dice, ¿le encubriré yo a Lot lo que voy a Abraham lo que yo voy a hacer? Si Abraham es mi amigo, ¿encubriré yo a él lo que yo quiero hacer en esa tierra? No, le voy a hacer saber. Comenzó a decirle, y entonces comenzó Abraham a clamarle, Señor, y si hay 40, y si hay 30 justos, y si hay 25 justos, porque él sabía que su sobrino estaba ahí, y temía por él. Abraham sabía lo que iba a pasar. Y estos dos hombres fueron a rescatarlos de donde Dios iba a destruir por todo lo que se movía en ese lugar. Sodoma y Gomorra. Cuando Lot se separó de Abraham, se fue solo. Pero aquí ya lo vemos con familia. ¿Qué pasó ahí? Lot conoció a esa mujer en Sodoma y Gomorra. Lot conoció a su mujer ahí. Tuvo familia. Tuvo sus hijas. Por eso es que vemos que cuando Dios saca a Lot, los ángeles lo agarran de la mano y lo sacan. Pero primero le dicen, mira, ¿tienes más familia acá, hijos o algo más para sacarlos? Les dicen, no vean para atrás. No vean para atrás. ¿Qué pasó con la esposa de Lot? Lo primero que hizo fue ver para atrás. ¿Por qué? Porque ella era descendiente de ese lugar, porque a lo mejor ella pensó en su papá, pensó en su mamá, pensó en su familia, o pensó en las cosas que tenía. Y pensó, ay, mi mamá. Y volteó a ver para atrás, ay, mi papá, ay, mis hijos, oh, Dios mío. Y les dieron una orden, no vean para atrás. Pero Lot la conoció ahí, y ahí estaba su familia, ahí estaba su descendencia de ella. Y solamente pudo escapar él y sus hijas. Entonces vemos que ahí
cuando llegaron esos varones de Dios, ¿qué querían hacer estos hombres de Dios, estos hombres malvados? Querían hacerle daño a esos varones. Por eso vinieron de noche. Y Lot sale a la defensa de ellos para hablar con ellos y quererles hacer que ellos entendieran y hacerlos caer en razón. Pero ellos no iban a escuchar eso. Incluso Lot les dice, no les hagan nada a ellos, les doy a mis hijas que nunca han conocido varón. Pero no. Ellos no querían eso. ¿Qué querían ellos? A los varones. Le dicen el 8, he aquí, yo tengo 2 hijas que aún no conocen varón. Las sacaré para ustedes y hagan con ellas como mejor les parezca, con tal de que no hagan nada a estos varones, puesto que se han refugiado bajo mi techo. Pero ellos exclamaron, hazte a un lado. Y dijeron, además, este vino a habitar con nosotros y aquí que nos queremos y queremos hacer juicio. Ahora a ti te trataremos peor. Pero Lot entendió fuertemente y peleó con ellos fuertemente, con los hombres, quienes se acercaron para romper la puerta. En el 10 dice, y los varones extendieron su mano y lo sacaron. Mientras los hombres que estaban a la entrada de la casa, desde el menor hasta el mayor, fueron heridos. Fueron heridos, de manera que se fatigaban tratando de hallar la puerta. ¿Cómo fueron heridos? Fueron ciegos. Comenzaron a buscar la puerta, no la encontraban. Eso hace Dios. Los confunde. Los deja ciegos. Porque Dios cuida de tu casa, cuida de la mía. Querían hacerle daño a esos hombres porque eran perversos. ¿Cómo se ve ahí claramente? Que no querían las mujeres, a las hijas, no, a los varones. Estamos viviendo muchas cosas de esas hoy en día. Es una batalla. Vamos a leer 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo 4 y vamos a leer el versículo 7. Aquí nos habla Pablo. Dice, he peleado la buena batalla, he terminado mi carrera, he perseverado en la fe. ¿Qué tenemos que hacer? Pelear la buena batalla. ¿Cómo? Doblando rodillas, buscando de Dios. Por eso Pablo mismo decía, yo no tiro golpes al aire. Porque cuando las personas tiran golpes al aire es porque están inseguros y no saben lo que están haciendo. Tienes que tener una fe y una seguridad que tú eres un hijo de Dios. Que tú estás en Cristo. Y que tú no perderás ninguna batalla porque el Señor está contigo. Porque Él es el que pelea por ti. Porque sin Él no podemos pelear las batallas. Tenemos que estar seguros que tenemos nosotros la coraza, nuestras vestiduras para pelear la batalla. Que tenemos la armadura. Vamos a ver Efesios 6:11. Efesios 6:11 dice, por lo demás, desde el 10, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en nuestro Señor y en la grandeza de su poder. Y el 11 dice, y vístanse de toda la armadura de Dios para que sean capaces de estar firmes ante las estrategias del adversario. ¿Qué nos manda Pablo? A que nos vistamos de la armadura de Dios
para que tengamos la capacidad de estar firmes ante las estrategias, porque el enemigo tiene muchas estrategias, se mete en el sueño, en los pensamientos, usa espíritus inmundos para que te tiren dardos por medio de otras personas, ataca tu mente. Todas esas cosas y muchas cosas más que no vamos a tocar en este momento suceden. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios? Vestirnos de la armadura. Y el 12 dice, porque su lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernantes, contra poseedores de este mundo de tiniebla y contra los espíritus malignos que están bajo los cielos. Esas son las luchas de nosotros los cristianos. No es con tu hermano literalmente físico, es con lo que está atrás de él. Cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro le dijo, no dejaré que nada de esto te acontezca. Jesús le dijo, quítate, Pedro. No le dijo así. No le dijo así, porque él no le hablaba a Pedro, le hablaba al que estaba induciendo a Pedro a que dijera ciertas cosas. Apártate de mí, Satanás, le dijo, apártate de mí, Satanás, porque él vio que Pedro estaba siendo influenciado por un pensamiento del lado de la oscuridad. No le dijo, Pedro, apártate, no me digas nada, olvídate de eso. No, apártate de mí, Satanás. Estaba hablando al otro, con autoridad. Y nosotros tenemos que tomar la autoridad para reprender. Cuando nosotros tenemos el discernimiento de espíritus y conocemos la estrategia del enemigo, cuando tenemos el discernimiento de espíritus inmundos, podemos y tenemos la autoridad de reprender si nosotros estamos bien parados en Cristo, si nosotros tenemos esa comunión con Dios y sabemos que Dios nos respalda. Porque si no tenemos ese respaldo de Dios, también tenemos que tener cuidado. Porque también en la Biblia dice que hubieron unos que llegaron y reprendieron a un espíritu inmundo. Y los espíritus inmundos hablan. Y los espíritus inmundos les dijeron, a Pablo conocemos, a Jesús también los conocemos, porque ellos fueron a reprender los espíritus inmundos en nombre de Jesús por la palabra que hablaba Pablo. Y los espíritus inmundos saben y conocen y hablan y tienen nombre. Y le dijo, nosotros conocemos a Jesús, conocemos a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Entonces tenemos que tener ese respaldo de Dios, esa cobertura de Dios y estar bien cimentados en la palabra y bien arraigados en la roca. Porque si no, mira lo que le pasó a estos personajes. Dice que los espíritus inmundos les dieron una buena apaleada, que llegaron y regresaron al lugar hasta desnudos de la apaleada que les dieron. Porque se resisten. Porque ellos saben donde hay autoridad de parte de Dios. Dice que ellos oyen la palabra de Jesús y tiemblan. Pero aquí dice Pablo que tenemos que vestirnos de la armadura. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Está bien claro. Sino contra principados, contra gobernantes, contra poseedores de este mundo. ¿Quiénes son los poseedores? Los que usan cuerpos, poseen la mente de las personas. Andan buscando, ellos andan ambulantes, andan buscando cuerpos para poseerlos y hacer con ellos lo que ellos quieren, a su antojo. Eso es lo que no ve el mundo de afuera, que están siendo utilizados por espíritus inmundos que poseen sus mentes para que hagan, para que digan cosas que no deben. Poseedores de este mundo, de tinieblas, y contra los espíritus malignos que están bajo los cielos. Hay espíritus inmundos bajo los cielos
que aún están peleando cuando tú y yo oramos, que no lleguen esas oraciones ante el Padre. Pelean para que esas oraciones no lleguen y no sean respondidas a nosotros. Por eso muchos de nosotros a veces no recibimos pronto la respuesta de Dios, como le pasó a Daniel. Daniel esperó por 21 días la respuesta de la oración. Pero cuando el ángel bajó y le dio la respuesta, le dijo, tu oración había sido escuchada, pero no se te había dado la respuesta porque yo venía a darte la respuesta, pero fui inundado por espíritus inmundos de los aires. Me detuvieron. Me detuvo una potestad de los aires, espíritus inmundos. Lo detuvieron. Y Daniel esperó 21 días para recibir la respuesta. ¿Qué hizo el ángel? Dice, pero yo llamé al ángel Miguel para que se quedara peleando con ellos mientras yo venía a darte la palabra. Y regresaré para seguir luchando con ellos. ¿Por qué? Porque en los cielos nosotros no lo podemos ver los movimientos espirituales si Dios no nos abre nuestros ojos espirituales del alma. Pero que hay, porque detienen las oraciones que no lleguen. Y cuando llegan, las detienen para que no llegue la respuesta. Pero no porque Dios no escuchó tu oración o tu clamor. Dios sí escuchó tu oración y tu clamor. O mi oración y mi clamor. Llega ante el Padre, manda la respuesta, pero no recibe la respuesta porque hay intercesores en los aires. Y eso no permite. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. De esto hay mucho que hablar. Pero hasta aquí vamos a dejar este tema el día de hoy. Y tenemos que vestirnos con la armadura, doblar nuestras rodillas, buscar de Dios, tener intimidad con Dios y pedirle al Señor que nos auxilie y que nos ayude a pelear las batallas. Y recuerda que las batallas espirituales de la luz para bendición, tú la tienes que pelear. Las batallas del lado de las tinieblas, también tú las tienes que pelear. Ponte la armadura, busca de Dios y pídele a Dios que vaya contigo. Y también así mismo las físicas, las literales. Y hay otras más, muchas más, que vamos a ver en otra ocasión, porque el tiempo se nos ha acortado. Pero le doy gracias al Señor Jesucristo esta mañana. Le doy gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por la palabra que me ha dado esta mañana. Y espero en mi Señor Jesucristo, en nuestro Dios Todopoderoso, que esta palabra llegue a tus corazones, donde quiera que tú estés, donde quiera que tú la escuches, y te pongas en la brecha. Busca de Dios, busca el temor de Dios. Porque cuando el hombre no tiene temor de Dios, sigue errante, porque no tiene temor. Y sigue haciendo todas las cosas que quiere hacer, como hicieron estos hombres de Lot, que vemos en la historia de Lot, esos sodomistas. Le damos gracias a Dios en esta tarde. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, Señor. Que sea una palabra que edifique, que transforme el corazón del hombre, Señor. Y que conozcan el camino de la luz. Gracias, Señor Jesús. Y todos aquellos, Señor, que tienen esas luchas espirituales, literales y físicas, ayúdalos y dales el poder de poder entender cuando tú hablas y cuando no es de ti lo que ha llegado a sus oídos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.